Norma Internacional de Auditoría 710. Información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. La NIA 710 establece dentro de su alcance la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. La naturaleza de la información comparativa depende del marco de referencia de información financiera aplicable. Para ello, el auditor cuenta con dos enfoques para llevar a cabo su responsabilidad de informar. Una de ellas es cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Las cifras correspondientes se refiere a la opinión de los estados financieros del periodo actual, mientras para que los estados financieros comparativos la opinión debe referirse a cada periodo por el cual se presentan los estados financieros. Estas diferencias se hacen evidentes en los dictámenes de auditoría. Objetivos. El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros está presentada de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable y cumple con los requisitos pertinentes. Por consiguiente, el auditor debe presentar su dictamen de acuerdo a la responsabilidad de dictaminar del auditor. Definiciones. Información comparativa. Hace referencia a los montos y revelaciones incluidos en los estados financieros que relacionan con los ejercicios anteriores. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Información comparativa que incluye montos y revelaciones del ejercicio anterior que forman parte integral de los estados financieros del ejercicio actual y que deben ser leídos solo para el ejercicio actual. Estados financieros comparativos. Información comparativa donde se incluyen montos y otras revelaciones del ejercicio anterior para especificaciones del ejercicio actual y si esta información es auditada debe incluirse en el dictamen de auditoría. Requerimientos. Procedimientos de auditoría. El auditor debe determinar si los estados financieros incluyen información comparativa de ejercicios anteriores y si esta información está organizada adecuadamente. Para esto, el auditor debe evaluar los montos de revelaciones presentados y si concuerdan con los establecidos en el ejercicio anterior y si están acorde con las políticas aplicables en la entidad. En caso que se haya realizado algún cambio en políticas, el auditor debe determinar si llevaron a cabo los cambios pertinentes. De la misma manera, el auditor deberá llevar a cabo los procedimientos de auditoría necesarios para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si existen representaciones erróneas en la información comparativa. Informe de auditoría. Cuando se presentan cifras correspondientes al auditor, deberá incluir en su opinión si el dictamen del auditor del ejercicio anterior incluye una opinión con salvedades, una opinión denegada o una opinión desfavorable, y además la cuestión que dio lugar a la opinión modificada y no se ha resuelto. Asimismo, cuando los estados financieros presentan representaciones erróneas de importancia relativa y la opinión fue previamente modificada y las cifras correspondientes no fueron debidamente corregidas. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. El auditor puede referirse al dictamen del otro auditor siempre y cuando sea posible y así se lo permitan las disposiciones legales y reglamentarias. Para ello, el auditor debe señalar en un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría el tipo de opinión, las modificaciones con sus debidas razones y la fecha. Ejemplo:
Los estados financieros de la compañía X, Y, Z para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada sobre esos estados financieros el 31 de marzo de estados financieros comparativos. Igualmente, cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor debe referirse a cada periodo determinar si existe diferencias en la opinión que se presentan con la opinión previamente expresada, dando cuenta de las razones de esta diferencia. Ejemplo: como parte de nuestra auditoría de estados financieros de también auditados los ajustes descritos en la nota X que fueron aplicados para reformar o reformular los estados financieros de, en nuestra opinión, dichos ajustes son apropiados y han sido aplicados adecuadamente. No fuimos contratados para auditar, revisar ni aplicar ningún procedimiento a los estados financieros de la compañía, excepto por los ajustes y por tanto, no expresamos una opinión y ninguna otra forma de atestiguamiento sobre los estados financieros de tomados en su conjunto.